Quiero hacer un breve repaso para aquellos que quizás se han perdido alguna de las partes de la serie. Si no, puedes ir a YouTube y escuchar el mensaje, los 4 mensajes anteriores, porque están un poquito relacionados. Pero lo que hemos estado hablando es cómo el Señor nos lleva de ser solamente creyentes a ser discípulos. Ustedes saben que vivimos en una nación que se denomina cristiana. Y con todas las personas que quizá hablamos, muchos dicen creer en Dios, muchos dicen ser creyentes. Pero también entendemos que el Señor no nos ha llamado a ser creyentes solamente, sino que nos ha llamado a ser discípulos. Y hemos hablado de las distintas características. Quizá tú te encuentras en ese proceso. Todos estamos en procesos. ¿Cuántos dicen amén? Todos estamos en ese proceso de transformación, lo que la palabra del Señor habla de santificación. Todavía no hemos alcanzado esa meta, pero estamos siendo transformados. Pero lo importante es poder avanzar y no quedarnos en ser solamente creyentes. Y quiero rápidamente nombrar las 4 características que hablamos anteriormente. Y una de ellas es que un discípulo de Jesús prefiere agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos saben que a veces vamos a tener que desobedecer las autoridades? Y mira, la pastora te está enseñando a desobedecer la autoridad. No me interpretes mal. Hay momentos donde vamos a tener que obedecer a Dios antes que a los hombres. Va a haber situaciones donde vamos a tener que estar para agradar al Señor antes que a los hombres. Y saben que a veces la presión que tenemos alrededor es muy fuerte, pero el Señor nos ha llamado a agradarle a Él antes que a los hombres. Segundo, hemos visto que un discípulo de Jesús ama fervientemente a otros. Y hablamos de que amar a Dios es fácil, pero amar a otros a veces no es tan fácil. ¿Cuántos saben esto? Y también hablamos que un discípulo de Jesús es aquel que vive bajo la autoridad de la palabra de Dios. El Señor nos ha llamado a vivir bajo esa autoridad. El problema es que a veces no conocemos esa autoridad que es la palabra del Señor. A veces no leemos la palabra del Señor y no sabemos cómo vivir debajo de esa autoridad. Pero si comenzamos a caminar debajo de esa autoridad, vamos a tener la bendición del Señor y somos discípulos de Jesús por eso. Y también hablamos la semana pasada de un tema que a mí me apasiona, que es acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado a cada uno de los creyentes para poder vivir la vida de Cristo. Y un discípulo de Jesús es aquel que es lleno del Espíritu Santo. No es aquel que solamente habla del Espíritu Santo, sino que vive en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y necesitamos cada día experimentar eso, cada día buscar la presencia del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de un tema que a veces ha sido difícil hablar en la iglesia o que no hemos entendido bien o hemos pensado que ese tema no me toca a mí. ¿Vieron esas personas que dicen, este mensaje es para el que está al lado, ¿no? Este mensaje es para mi marido. Este mensaje es para, mira la hermanita, sí, este mensaje es para ella. ¿Te ha pasado alguna vez? Yo quiero decirte que este mensaje es para ti. Dile al que está al lado tuyo, este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Y lo que hoy vamos a compartir es que un discípulo de Jesús es una persona que comparte su fe con audacia. Es una persona que comparte su fe con boldness. Es una persona que comparte su fe de una manera poderosa. Y saben que a veces cuando hablamos de evangelismo, pensamos que es solamente para los evangelistas. Yo vengo de Argentina y un evangelista muy famoso es el evangelista Carlos Anacondia. ¿Cuántos han escuchado de él? Es una persona que Dios lo usa poderosamente para convocar miles de personas. Él ha predicado a millones de personas, más o menos quizá no tanto como Billy Graham, pero es una persona también conocida y donde el Señor se mueve en milagros. Yo he visto milagros en esas campañas evangelísticas, he visto gente ser liberada de demonios, o sea, cosas increíbles suceden. Y a veces pensamos que el evangelismo es para esos pastores o esas personas que han sido llamadas de una manera especial. Y yo quiero decirte hoy, quiero contarte a través de la palabra del Señor que cada uno de nosotros somos un evangelista. Que el evangelismo, el predicar el evangelio es para todos nosotros, no es para gente especial. Anoche estaba en casa y no sé ni por qué empezamos a ver un documental. La pastora mira documentales sábado a la noche, qué aburrida, ¿no? ¿Cuántos dicen eso? Que en vez de estar ahí pasando un lindo tiempo. No sé, pero empezamos a ver un documental que hablaba de los pueblos originarios de Argentina. Cuando hablamos de pueblos originarios hablamos de los aborígenes, de los que son propios de la tierra. Y había una mujer
que ella con lágrimas en sus ojos empezaba a contar la historia de sus antepasados y cómo sus antepasados, que eran originarios del sur de Argentina, habían sido asesinados y torturados por la religión. Habían venido los españoles a imponer una religión, a evangelizar América, y a través de esa evangelización lo único que hicieron es matar a muchos de ellos. Y saben que para muchos evangelización quizá es eso. Y tienen esa imagen de que evangelización es aquellos que vienen e imponen una religión por la fuerza, e imponen sus creencias por la fuerza. Y yo no sé cuál es tu concepto de evangelización, pero te puedo decir que ese no es el concepto de Cristo. El Señor no nos ha llamado a cambiar la religión de la gente. El Señor nos ha llamado a declarar las buenas noticias de Jesucristo. Y saben que muchas veces nosotros no evangelizamos o no hablamos de nuestra fe por distintos motivos. Pero yo quiero decirte que la gente está lista para recibir las buenas noticias que nosotros tenemos. Que a veces nos callamos, que a veces las guardamos para nosotros mismos. Había un líder en nuestra iglesia hace muchos años que él decía que no se atrevía a predicar el evangelio en su trabajo porque no quería imponerle una verdad a la gente que estaba alrededor de él y que le parecía faltar el respeto decirle a la gente que esa religión en la que estaba no era la correcta. Y ¿saben qué? Yo creo que ese líder tenía una noción equivocada de lo que significa evangelizar o predicar el evangelio. Nosotros no estamos para cambiar religión. Nosotros no estamos para imponer una idea. Lo que Jesús quiere que nosotros hagamos es que empecemos a ser luz y sal de la tierra. Y quiero que me acompañen en unos minutos a las escrituras, pero ¿saben qué? Leía unas estadísticas. Yo sé que a algunos no les gustan las estadísticas, pero las estadísticas nos muestran la realidad. Las estadísticas nos muestran cómo está la gente hoy en día. Y hay una estadística que se ha hecho con un grupo especial de edad específica que se llaman los millennials. ¿Cuántos millennials hay aquí? Dicen, yo soy millennial. A ver, sin vergüenza, no es un pecado ser millennial. Amamos a los millennials. ¿No hay millennials? ¿Dónde están? Oh my gosh, gracias, David. ¿Nadie más? Ok, bueno. Ok. Bueno, 3. Yo sé para ustedes. No, pero quiero que escuchen estas estadísticas, porque estas estadísticas yo creo que se aplican a muchos grupos. Dice un estudio que se ha hecho aquí en los Estados Unidos que el 47% de los millennials cristianos practicantes, o sea que están en la iglesia, creen que es incorrecto evangelizar. Ahora, hay otro número que nos dice que el 56% de los cristianos practicantes reportan también tener entre 2 o menos conversaciones sobre fe con no cristianos en el último año. Y estas son las estadísticas que yo digo negativas. Pero quiero que escuches esto. El 62%, o sea, más de la mitad de los millennials, el 62% de los no cristianos millennials valoran escuchar sin juzgar a las conversaciones sobre la fe. Esto significa que la gente está lista para tener esas conversaciones. Lo que pasa es que lo que no les gusta es ser juzgados. El problema de los cristianos muchas veces es que hemos sido juiciosos cuando nosotros predicamos el evangelio. Hemos querido imponer simplemente una idea. Hemos querido imponer por las fuerzas que nosotros somos los que tenemos la verdad, y lo es. Pero ¿saben qué? No hemos preparado el corazón de las personas. Y yo quiero decirte que el corazón de las personas está listo para tener estas conversaciones. Pero ¿saben qué? Necesitamos empezar en oración a preparar esos corazones. Es como, yo siempre les cuento mis historias de plantas porque estoy en el aprendizaje de cuidar plantas. Ya tengo 4 plantas vivas, digan gloria a Dios por eso. Y están vivas hace como ya 6 meses, así que ya eso es una victoria, ¿ok? Pero me pasó en este último tiempo, compré unas semillas para plantar lechuga y no me acuerdo qué más era. Y ahora les digo por qué no me acuerdo qué más era. Porque lo que hice es plantar en dos macetas, tenía 2 macetas y lo que hice es plantar 2 cosas diferentes. Así que en una de esas macetas preparé la tierra estaba bonita, estaba bien fertilizada, estaba bien blanda. ¿Vieron esa tierra que está bien linda? Y yo sembré ahí. Y sembré en otra maceta la lechuga. Ahora, quiero decirte algo. Después de varios meses,
esta maceta empezó a dar fruto, empezó a crecer. Unas hojas hermosas, se las tendría que haber traído para que me crean. Pero unas hojas preciosas. El problema mío es que no me acuerdo qué sembré, entonces no sé qué es eso todavía, tendría que probarlo, saqué fotos, le mandé a los expertos y me dicen, la verdad que no sé, vas a tener que esperar un poco. Me olvidé de ponerle cartelito, no se hace eso, hermano, que se pone el cartelito de lo que tú has sembrado, pero están hermosas, unas hojas preciosas, no sé si está creciendo algo para abajo o eso es algo que se come, todavía no he descubierto, pero bueno, ustedes me entienden, pero están bellas. Pero en la otra maceta sembré la lechuga. Y es el día de hoy, después de 4 o 5 meses, que no ha salido ni una mísera hojita. ¿Saben por qué? Porque esa tierra, me di cuenta después, estaba dura. Esa tierra me olvidé de fertilizarla. Esa tierra me olvidé de prepararla. Tiré las semillas y hasta le oré, pero bueno, me faltó un poquito de fe. Pero no ha salido nada, porque la tierra no estaba lista para poder sembrar esa semilla. Y saben que los corazones de las personas a veces no están listos. Los corazones, dice la palabra del Señor, que están endurecidos. Y a veces nosotros vamos y queremos predicarle al vecino y vamos con el speech preparado y vamos con la predicación y vamos con el versículo y vamos con el folleto y vamos con toda la estrategia que conocemos y fracasamos porque su corazón no está listo. Y saben que el Señor nos enseña que hay maneras de ir preparando el corazón. Y una de las maneras más eficaces es la oración. Es comenzar a orar antes de predicar. Es comenzar a orar por esa persona para que ese corazón comience a ablandarse. Para que ese corazón, cuando tú les presentes a Cristo, estén listos para recibir esa semilla. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí quiero decirte que los corazones están preparados, están listos. Hay mucha gente que está lista para poder tener esas conversaciones de fe. Y nosotros a veces estamos con temores, a veces pensamos que no queremos ofender a nadie, a veces pensamos que vamos a quedar desubicados, chicos, en la escuela si hablamos de Jesús, a veces pensamos que no corresponde, a veces nos sentimos no preparados, pensamos que no tenemos la teología que necesitamos. Yo quiero decirte algo. Tú y yo no necesitamos ser teólogos para poder hablar de Jesús. Tú y yo no necesitamos haber ido al instituto para hablar de las buenas noticias de Jesús. Si tú lo has experimentado, ya estás listo para predicar acerca de Jesús, para hablar de esas buenas noticias. Y tenemos que empezar a vencer esos desafíos que tenemos de compartir nuestra fe con valentía, porque sabes que el Espíritu Santo está con nosotros. Y eso es lo que necesitamos para tener ese valor y esa audacia que tenían los primitivos, los primeros cristianos que estuvieron dispuestos hasta dar su vida para predicar el evangelio. Y ¿saben qué? Cuando nos preguntamos cuál es la estrategia o cuál es la manera que Jesús nos enseñó para poder evangelizar, quiero decirte que es algo tan simple. Quiero que pienses, un hombre como Jesús, que estaba en toda su humanidad, que sí estaba lleno del Espíritu Santo. Sabemos que Jesús nunca dejó de ser Dios, pero estaba en su humanidad, ¿ok? Que dejó de usar su divinidad para poder usar su humanidad llena del Espíritu Santo para mostrarnos que sí se puede. ¿Cómo puede ser que él, sin haber salido del país, sin haber tenido los medios que nosotros hoy tenemos, no había internet, no había social media, no había nada de eso, y con solo 3 años de ministerio, logró que el mundo entero hasta el día de hoy esté lleno del Evangelio de Jesucristo y nosotros podamos estar hoy salvos delante del Señor? ¿Cómo lo hizo? Y lo que Jesús hizo es que invirtió en 12 personas. Él invirtió su vida en 12 personas con las cuales estuvo día y noche y con las cuales los preparó no para ser creyentes, sino para ser discípulos. Y les enseñó que cada uno de nosotros tenemos que tomar ese mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En Mateo 28:19, Jesús fue bien claro y dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio de Marcos podemos ver ese mismo versículo dicho de esta manera: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. En Lucas 24:47 dice: en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados
a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y esa fue la orden, fue el gran mandamiento que el Señor nos ha dejado de predicar el evangelio. ¿Sabes qué? El Señor no nos va a pedir cuenta de las generaciones pasadas, pero Dios nos va a pedir cuenta de qué hicimos con nuestra generación. Dios nos va a pedir cuenta de qué estamos haciendo con nuestra generación. Y a veces pensamos que la evangelización es para algunos nada más. Pero el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros de poder ir y predicar el evangelio. Pero ¿saben qué? Nos dijo algo, y le dijo algo a los discípulos. No vayan solos. No vayan solos. Y en Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos da la herramienta más poderosa que nosotros podemos tener para cumplir esa misión. Y Jesús dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Y serán qué? Mis testigos. Di conmigo, mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esas fueron las últimas palabras que Jesús les dio a sus discípulos. Y lo que está diciendo es que no solamente vamos a ser testigos en nuestro lugar, tú no solamente eres testigo en tu familia, entre tus amigos, sino que el Señor nos va a llevar a distintos lugares, a distintas personas. No tengamos miedo de predicar el evangelio a personas que no lucen como nosotros, que no hablan nuestro idioma. Y tú dices, pastor, apenas puedo hablar en inglés. Yo quiero contarte, muchas veces conté esta historia, pero te la voy a recordar porque no necesitas saber el idioma a veces para predicar el evangelio. Cuando yo llegué a este país, no sabía inglés, ahora tampoco sé, pero bueno, no tanto. Pero no sabía nada de inglés. Y lo primero que hice, me enrolé en la universidad para estudiar inglés. Iba todos los días a Florida State College, les animo a ir a ese lugar a aprender. Y no tengo acá ninguna referencia del lugar, pero es un buen lugar para aprender. Y fui a ese lugar y me encontré con personas de todas las naciones. Yo dije, wow, así se va a ver el cielo. Personas que hablan en distintos idiomas y no había nadie que hablaba español o poquitos en ese tiempo. Y yo estaba ahí, no hablaba ni inglés, no hablaba ni el idioma de los demás y nos comunicábamos con señas, bien raro, bien raro. Ustedes por ahí han estado en esa experiencia, que uno empieza, a hacer cosas raras. Pero ¿saben qué? En un momento, ya después de varias de mis clases, estaba en un lugar y yo decía, Señor, yo me siento que este no es mi lugar, yo no sé el idioma. Y vieron cuando lloramos el primer año, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos inmigrantes siguen llorando ahí? Que no entiendo, que no sé, que no puedo. Y yo me sentía que no me podía comunicar y yo me sentía que no podía hacer esa tarea de evangelista que venía haciendo en mi país y que me sentía tan cómoda hablando en mi propio idioma. Y mientras estaba ahí esperando mi próxima clase en las escalinatas de la universidad, veo a una chica musulmana llorando. A una chica que yo no sabía cómo hablarle, que yo no sabía su idioma, pero el Señor me dice, ve y abrázala. Y a veces el Señor nos va a pedir que hagamos cosas muy raras. No es fácil ir y abrazar a una chica que no era de mi religión, que no sabía el idioma, ir y abrazarla. Y yo fui y la abracé. Y lo único que le dije en inglés, Jesus loves you, esa la había aprendido. Y esa chica comenzó a llorar y yo lo único que hice es orar por ella. Yo no sé qué pasó con ella, yo no sé su historia, pero a veces el Señor nos va a mover a poder hacer cosas que a lo mejor son incómodas, que a lo mejor nos sentimos que no tienen razón de ser, pero cuando somos obedientes el Señor obra. Y yo sé que el Señor la ministró en esa oración, aunque no me entendió nada, aunque yo no le entendí nada, pero ese abrazo la ministró. Y vamos a encontrarnos con personas alrededor nuestro que a veces con un simple abrazo van a ser ministradas por Jesús. Y que necesitamos estar atentos a esas necesidades. ¿Y saben qué? Jesús usó un método que a lo mejor no es un método que lo enseñamos en las iglesias para evangelizar. Porque muchos hemos ido al instituto y te enseñan las 5 leyes espirituales. Y está bien todo eso. Y que puedes predicar de esta manera, está perfecto. Pero el método de Jesús fue aún más simple. Y quiero que me acompañen a leer en Mateo 9, versículo 10. Dice que Jesús estaba comiendo en la casa. No estaba en la iglesia, no estaba en la sinagoga. Porque sabes que para alcanzar al perdido no lo alcanzamos en la iglesia y en la sinagoga. Lo alcanzamos allí. Amén. En las mesas, en una comida, en la escuela. Y Jesús dice que estaba comiendo en la casa. Y muchos de los que cobraban impuestos para Roma estaban también ahí.
Y dice que había otra gente de mala fama. Dice, sucedió que Jesús comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama. ¿Tú te has sentado alguna vez con alguien de mala fama? Uf, dicen por ahí. Tienes gente alrededor con las que estás a lo mejor a veces de mala fama. Y no es el marido que está al lado tuyo, ¿ok? Ese era de mala fama, pero ahora el Señor lo redimió, gloria a Dios. Pero a veces, como cristianos, nos hemos metido tanto en la iglesia, nos hemos metido tanto en nuestras prácticas tan hermosas, que son buenas, porque ¿saben qué? Los domingos nosotros nos preparamos para la misión de lunes a sábado. ¿Cuántos dicen amén? Este es el tiempo donde somos preparados, ministrados, animados. Pero muchas veces nos hemos metido tanto entre nosotros que hemos perdido toda relación con personas que no conocen de Jesús. Hemos perdido amistad con aquellos que realmente necesitan a Jesús. Y hace mucho que quizá no nos sentamos en la mesa con alguien que no conoce a Jesús o que es de mala fama, porque a lo mejor tú dices, si me viera la pastora o si me viera el pastor sentado con este. Pero Jesús estaba ahí. Jesús estaba sentado en esa mesa y no le importó ser juzgado por los religiosos del tiempo, porque dice, llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Y al ver esto, el versículo 11 dice, los fariseos, para los que no saben quiénes son los fariseos, son los religiosos, church people, ¿ok? Pero no los de esta iglesia, los de la otra iglesia, ¿ok? Los del vecinos por ahí. Pero hay gente religiosa, ¿ok? Que viene y se sienta también a la mesa. Y dice que al ver esto los fariseos preguntaban a los discípulos, ¿cómo es que tu maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Y Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan, y dice el versículo 13, vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Ahí es donde el Señor nos quiere. Y yo sé que es difícil porque nosotros estamos más cómodos con cristianos. Yo estoy muy cómoda cuando estoy con cristianos. Es más, yo a veces necesito pedirle al Señor oportunidades porque a veces cuando estamos en el ministerio perdemos esa oportunidad tan hermosa de llevar a alguien a los pies de Cristo. Y yo tengo oportunidades, hay gente que ha venido acá y hemos llevado a los pies de Cristo en consejerías, en conversaciones. Pero qué hermoso que es porque el Señor nos dice, vayan donde está la necesidad, vayan e inviten a su casa a personas pecadoras. Y a veces pensamos, no, a mi casa no, porque mi casa es el santuario. ¿Cuántos dicen amén? Es santo. Ustedes se imaginan la casa de los pastores como con ángeles. No es así. Nuestra casa ha estado abierta muchas veces a personas pecadoras. Cuando hemos tenido grupos en nuestra casa, que por muchos años lo hemos hecho, ahora lo estamos haciendo en otro lugar, pero nuestra casa tiene que estar abierta. Jesús se sentaba a comer con pecadores. No tengas miedo de invitar a tu casa a pecadores, porque ahí es donde se van a encontrar con Jesús. No tengas miedo de ir a tomar un café con alguien que es de mala fama, porque ese necesita de Jesús. No tengas miedo de estar cerca en tu trabajo de esas personas que tienen mala fama, mala influencia. La cuestión es que tú influencias a él y no ellos te influencian a ti. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el lugar donde tenemos que estar. La iglesia muchas veces sí es acerca de nosotros, de poder fortalecernos los grupos. Tú tienes que fortalecer tu fe con los creyentes. Pero hay momentos donde tenemos que estar, donde la gente nos necesita. Y para poder ser esos discípulos efectivos que Jesús quiere que seamos, necesitamos movernos hacia afuera. Necesitamos ir donde está la necesidad. Necesitamos buscar ser intencionales en esas relaciones con las personas. Y ¿saben qué? Quiero darles rápidamente, porque la hora ha avanzado, 3 maneras que Jesús usó para alcanzar a los perdidos. 3 estrategias, 3 marcas de un discípulo que realmente quiere alcanzar al perdido. Y creo que la primera es tener amor verdadero. La gente se da cuenta cuando simplemente vamos con un mensaje hueco, cuando simplemente vamos a predicar. Y yo he tenido experiencias donde
Miren, cuando yo era joven me mandaban a predicar casa por casa. ¿Cuántos han estado en esa situación? Que golpeas, como los testigos de Jehová, golpeas la puerta. Tienes que predicarle a alguien que no conoces y tienes que en 5 minutos hablarle de mensaje. Eso es difícil, o sea, está bien, lo podemos hacer. Pero ¿saben qué? La estrategia más poderosa que tenemos para llegar al corazón de la gente, para preparar esa tierra que está dura, es amarlos. Es amar a la gente. A veces simplemente es llevarle una comida a alguien. A veces simplemente es sentarnos en la mesa a almorzar, chicos, en la escuela con alguien que nadie se quiere sentar y que está solo. Es ir y decir, yo voy a tener un almuerzo contigo. Yo voy a estar con aquel que está solo. Yo voy a estar con aquel que nadie quiere estar. Y es tener esos momentos donde amamos prácticamente a las personas antes de hablarles de Cristo. Hoy, la generación de hoy está cansada de mensajes. Es más, puede ir al internet para recibir un mensaje. Pero lo que la gente necesita hoy es hechos. Hechos de amor. Personas que realmente nos interesemos unos con las otras. Jesús en Mateo 22:35 dice que se acercó un experto en la ley religiosa. Otro religioso más. Jesús tenía mucho problema con los religiosos, ¿te diste cuenta? Dice que intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. ¿Y cuántos saben que eso es fácil? Que es fácil amar a Jesús. ¿A cuántos se les hace fácil amar a Dios? Es fácil. Pero Jesús siguió hablando y siguió diciendo: hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes cuál es el problema? Hay dos problemas. A veces no nos amamos lo suficiente y por eso no podemos amar a otros. Tenemos problemas en amarnos a nosotros mismos como el Señor nos hizo, como el Señor nos creó, como el Señor nos ve. Pero el otro problema es que a veces nos amamos demasiado a nosotros mismos y todo gira en torno a nosotros. Pensamos que somos los que tenemos mayor problema. Pensamos que nosotros somos el centro del universo. Pensamos que todo gira alrededor nuestro. Pensamos que él no me saludó porque claro, tiene un problema conmigo. Y el hermano por ahí ni se dio cuenta porque está todo centrado en nosotros. Y empezamos a tener problemas y a crear problemas que no existen porque nos amamos demasiado y no hay espacio para amar a otros. Y el Señor nos ha llamado a tener amor por otras personas. ¿Sabes qué? Cuando sales a bendecir a la comunidad, cuando sales a dar de comer, como vamos el segundo sábado del mes, cuando sales a las misiones, cuando sales a donde está la necesidad, te das cuenta que hay gente que tiene mucha más necesidad que tú y yo. Que tu problema que parece gigante es chiquitito cuando empiezas a ver personas que están en una situación donde si Dios no los saca, eso es imposible. Y cuando empezamos a relacionarnos con esas personas, por eso nosotros animamos mucho a todas las personas que están en los ministerios, también a servir a la comunidad, también a involucrarse con la gente, porque ahí empezamos a ver la necesidad real, hermanos. Y ahí empezamos a ver cómo necesitamos amar al otro y que con ese amor podemos ir preparando la tierra. Quizá no le vas a decir nada todavía, pero lo vas a amar. Y lo que estás haciendo es preparando esa tierra para que cuando la semilla sea plantada, el Espíritu Santo dé el crecimiento. Porque quiero decirte algo, nosotros no damos el crecimiento. Nosotros no podemos convencer a la gente. Nosotros no somos el Espíritu Santo. El Señor hace su obra, pero nosotros somos sus instrumentos para preparar esa tierra y también para sembrar. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, un discípulo que realmente entiende que nuestro propósito es dar las buenas nuevas, también tiene una genuina influencia. Quiero decirte algo, todos nosotros, hermanos, somos personas de influencia. Y no hablo de influencers, ¿ok? Algunos piensan que tienen influencia porque tienen tanta cantidad de seguidores, porque hacen un video y porque llega. Y gloria a Dios los que usan esos medios para predicar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso está bueno. Pero sabes que tú tienes influencia en tu círculo. Tú tienes influencia entre las personas que están a tu alrededor. Y esa influencia la vas ganando cuando las personas ven que tú no solamente hablas, sino que vives.
Cuando las personas empiezan a ver que tú vives una vida diferente, que tú tienes algo diferente. Nunca te han dicho que, ay, yo veo algo diferente en ti. Yo veo algo en tus ojos y la gente ni sabe de qué se trata, pero nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros. La esperanza que ellos necesitan es Cristo en nosotros. Y saben que esa influencia tienes que aprovecharla. Tú tienes un público. Tú no necesitas una plataforma para aprovechar esa influencia. Tú no necesitas un micrófono para que esa influencia llegue. La gente que está a tu alrededor te observa. Tus trabajadores, tu jefe, si tú eres responsable o no responsable, la gente te mira. Y ese testimonio es la influencia que tú tienes que tener. Y el Señor va a ir creando espacios para que esa influencia crezca y para que tú alcances de alguna manera. Y algún día el Señor te va a dar una plataforma, quizá no como esta, pero te va a dar un lugar donde tú te vas a poder parar y predicar de alguna manera el Evangelio. Saben que muchas personas me preguntan cuál fue mi primer mensaje. Mucha gente pregunta, pastora, ¿cuál fue la primera vez que usted predicó en una plataforma? ¿Y sabes cuál fue la primera vez? La primera vez fue cuando yo estaba terminando mi high school. Yo iba a una escuela católica, no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia. Yo no era católica, pero en nuestro país, en nuestros países latinoamericanos es muy común ir a escuelas católicas. Yo iba a una escuela católica, me aceptaron, no sé por qué, porque en realidad solo aceptaban si eras bautizado por la iglesia católica, etc. Pero la principal me dijo, ok, te vamos a aceptar, pero tú no puedes hablar de tu religión a los demás. ¿Okay? Esa fue la condición para poder entrar a la escuela. Yo dije, está bien, yo no voy a hablar, pero yo voy a usar mi influencia. Y nunca desaproveché oportunidad para hablar de Jesús uno a uno. Yo le prediqué a muchas de mis compañeras, muchas de mis amigas de la escuela. Es el día de hoy que se han entregado a Jesús después de un montón de años. Yo no he cosechado ese fruto. Sí, un aplauso para eso, porque lo cosechó otras personas y fue fruto del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Pero en ese tiempo estaba terminando mi high school y cuando termina el año de escolar, se hacía una misa especial. Así que en esa misa tenía que enseñar un sacerdote o una monja, pero no sé por qué mi maestra de religión me llama y me dice, Patricia, ¿te animarías a dar el mensaje final de la última misa delante de toda la escuela high school a fin de año? Y yo dije, perdón, ¿usted me ve monja a mí? Y ella sabía que yo no era católica, ella sabía que yo no practicaba la religión católica, pero me dio la oportunidad, porque el Señor me había dado oportunidad de ser de influencia. Entonces me dio el único parámetro que me dio es tú no puedes predicar, no es predicar, tú no puedes dar la reflexión, porque así me dijo, tú no puedes dar el sermón o la reflexión basado en tu religión. No hables nada de tu religión, pero tienes libertad en elegir el tema, en hacer algo bíblico, en dar una palabra de ánimo a toda la escuela high school. ¿Tú te imaginas? Yo nunca había estado en una plataforma así. Yo nunca había predicado ni en mi propia iglesia. Y el Señor me estaba dando esa oportunidad. Así que el Señor me dio una idea espectacular. Me dijo, habla de María. María para los católicos, ustedes saben. Así que yo empecé a hablar de María. No me acuerdo mucho del mensaje, pero sí me acuerdo que era acerca de María y de María. Pero mi mensaje terminó diciendo que nosotros necesitamos relacionarnos con Jesús, el Hijo de María. Y en ese momento de ese mensaje que quizá duró 20 minutos, yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo que estaba súper nerviosa porque había cientos de personas en ese lugar. Y ustedes saben que la audiencia de tus compañeros no es fácil, de los compañeros de high school. Pero en ese momento yo sentí el respaldo del Espíritu Santo. Y no hice un llamado al altar, quizá porque no me atreví, pero lo que sí hice es hacerles repetir una oración a todos esos jóvenes para entregar su vida a Jesús. Y yo sé que algunos lo hicieron sinceramente, yo sé que el Señor escuchó esa oración. Pero ¿por qué te cuento esta historia? Porque a veces el Señor te va a dar esas oportunidades, te va a dar esa audiencia, pero necesitamos empezar a trabajar en esa influencia. Y el Señor nos va a usar. La palabra del Señor dice que somos sal y luz de la tierra. Sal para preservar y luz. Y la luz no se puede esconder. Hermanos, la luz no puede estar escondida. Tú no puedes ser un cristiano anónimo en tu trabajo. Tú no puedes ser un cristiano anónimo en tu escuela.
Tú tienes que ser una persona que realmente brille, que realmente sea luz y sal donde nosotros estamos. Esa es la mayor predicación que podemos hacer. No un mensaje bien estudiado, sino una vida diferente. Una vida donde la gente vea que Cristo es tu Señor, que Cristo es aquel que te transformó, que Cristo vive en tu vida, que Él es poderoso. La gente está cansada de palabras y quiere actos. Y quiere testimonios de vida, quiere vidas cambiadas. ¿De qué sirve hablar un mensaje si cuando vivimos no somos nada diferentes a la gente que está en el mundo? El Señor nos ha llamado a tener una influencia genuina sobre la gente. Y por último, una de las estrategias más poderosas que tenemos, iglesia, para poder alcanzar al perdido es sirviendo desinteresadamente. Como te decía, el corazón de las personas necesita prepararse para recibir esa palabra. Y muchas veces esa preparación va a ser cuando tú comienzas a servir a aquel que está perdido. Cuando empiezas a servir a tu vecino. Cuando empezamos a servir a la comunidad. Saben que a través del servicio a la comunidad, Dios nos ha abierto puertas en escuelas. En una semana más vamos a tener una mesa de oración en un open house de una escuela pública de aquí de Duvall. La misma directora, y gracias también a Rosalind por esa influencia que Dios te ha dado en ese lugar. Gracias a eso podemos tener hoy libertad de ir y poner una mesa de oración, hermanos, en una escuela pública, donde la oración ha sido desterrada, donde la oración ha sido sacada. Dios nos abre esas puertas. Pero ¿sabes cómo comenzó? Fuimos a pintar esa escuela. Fuimos a servir a la comunidad. No fuimos a predicarle a la gente. Fuimos a hacer actos prácticos de servicio y de amor. Y eso abrió el corazón de la directora y eso abrió el corazón de la comunidad. Hay lugares donde no vamos a poder ir a predicar de una, pero sí vamos a poder ir y servir. Y cuando empezamos a servir, el corazón de las personas comienzan a ser transformados. Comienzan a abrirse. Ese vecino tuyo que a lo mejor ni lo saludas, llévale una comida y vas a ver cómo en esos pequeños actos de servicio vas a ganar su corazón. Y un día vas a tener la oportunidad de quizá invitarlo a tu casa y preparar esa rica comida que sabes hacer. Y mientras le estás sirviendo esa rica comida en tu casa y has preparado ese ambiente, le puedes decir, puedo contarte mi historia. Puedo contarte lo que pasó en mi vida. Pero muchas veces lo que el Señor primero quiere es que escuchemos sus historias. Escuchemos sus necesidades antes de poder contar la nuestra. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Pablo dijo una palabra poderosísima. 1 Corintios 2, 4 y 5 creo que no está en el PowerPoint, pero Pablo dijo esto. Dice, no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. La gente no quiere palabras bonitas. La gente no le interesa tu elocuencia. La gente no le interesa cuántos versículos te sabes de memoria y cuánta teología conoces. La gente necesita experimentar el poder del Espíritu Santo. La gente necesita que tú ores por aquellos que están enfermos y que sean sanos. La gente necesita que tú le des una palabra de aliento, una palabra de ánimo, pero que también los abraces, que también los sirvas, que también tengas esos tiempos de escuchar sus historias. Cuando alguien te cuenta su historia, tú te has ganado la oportunidad de poder contar la tuya. Quiero que cierres tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir y que en este momento pedirle al Señor, Señor, dame el nombre de uno que necesite de ti. Dame el nombre de ese uno que hace mucho que no hablo, que hace mucho que no llamo, de ese o de esa, Señor, que yo sé que está lejos de ti, que no te ha conocido todavía, que quizá conoció una religión, pero que no te ha conocido a ti. Señor, dame ese nombre. Ahora mismo el Espíritu Santo te está trayendo a memoria personas, familiares, amigos, personas de tu entorno. Espíritu Santo, yo te pido algo más, Señor, en esta tarde.
ayúdanos a discernir cómo comenzar, Señor, a poder preparar ese corazón, Señor. Yo te pido que nos des la carga, Señor, para empezar orando por ellos. Señor, que diariamente podamos orar por su salvación, orar por su corazón, orar por sus necesidades, Señor. Que podamos tomar esa iniciativa de oración, Señor, por ellos. Pero también llévanos, Señor, al segundo paso, que es, Señor, comenzar a cultivar esa relación que quizás se ha enfriado, quizás hace mucho que no hablamos. Señor, muéstranos. Cuándo es el tiempo de invitar para una comida, de hablar, de sentarnos a tomar un café. Señor, muéstranos, Espíritu Santo. Señor, y no solo eso, Señor, sino que cuando ya podamos, Señor, estar en esa confianza, en esa amistad, muéstranos cuándo plantar esa semilla. Porque sí, hay momentos donde vamos a tener que declarar, vamos a tener que predicar, vamos a tener que decir, vamos a tener que dar palabra. Va a haber momentos donde vamos a tener que abrir la boca, Señor. Yo te pido que nos muestres cuándo es ese momento de decirles las buenas nuevas de salvación, de contarles nuestra historia, nuestro testimonio, que es tan poderoso, Señor. Señor, nuestro testimonio a veces simplemente lo guardamos, pero eso es poderoso, Señor, porque tú has hecho una obra grande en cada uno de nosotros, que podamos contar cómo nos encontramos contigo, Señor. Y queremos ver mucho fruto. Queremos tener, Señor, quizá la oportunidad de ver ese fruto y ver a esas personas sentadas aquí, Señor, a esas personas crecer en la fe. Pero si no tenemos ese privilegio, Señor, aunque alguien más pueda ver ese fruto, Señor, yo te pido que aún otros ministerios, que quizá en otros lugares puedan ver ese fruto. Lo único que yo sé y lo único que yo quiero, Señor, es que cuando estemos cara a cara contigo, Señor, cuando estemos en tu presencia, Señor, podamos saber que la salvación ha sido gratis. La salvación ha sido un regalo para nosotros. Pero, Señor, qué gran privilegio podemos tener de encontrarnos en tu presencia y encontrar a esas personas que tuvimos la oportunidad de hablarles de ti, Señor. Que estén ahí glorificando el nombre, sobre todo nombre, junto a nosotros. Que, Señor, personas de todas naciones, Señor, personas que quizá nunca imaginamos que estarían ahí, puedan estar juntos con nosotros, adorándote, Señor. Y que tú nos puedas decir: bien, buen siervo y fiel. Gracias porque este es el fruto que has traído. ¿Sabes qué? Jesús se goza con el fruto. Jesús se goza con esas vidas que vienen a sus pies. ¿Y sabes qué? Qué hermoso es poder ser parte de ese fruto. Qué hermoso poder ser parte de esa gran cosecha. Porque sabes que la cosecha está lista. Señor, yo te pido que nos prepares a nosotros, Señor, y que podamos ser esas personas que amamos con todo el corazón, Señor. Personas que tenemos una influencia sobre la gente, pero también personas que estamos dispuestas a servir, Señor, para poder alcanzarlos para tu gloria. Señor, en este día te decimos: aquí estamos. Dile a Jesús: aquí estoy, Señor. Señor, quizá no me siento capacitado, quizá no me siento que tengo todo lo que tengo, lo que necesito, pero, Señor, aquí estoy. Y ¿sabes qué? Jesús te dice: tú tienes todo lo que necesitas. Tú tienes al Espíritu Santo. No tengas temor, porque yo te respaldo, dice el Señor. Yo te respaldaré cuando tengas que levantarte contra la corriente. Yo te voy a respaldar cuando tú tengas vergüenza de decir algo, porque ¿sabes qué? Hay gente que ha dado su vida por el Evangelio. Hay gente que ha estado dispuesta a morir por sus creencias. Hay gente en el mundo que está muriendo por ideologías muertas. Señor, despierta a tu iglesia. Señor, despiértanos a ser valientes, a ser personas audaces, Señor, a ser jóvenes, Señor, adultos, mujeres, hombres que no le temen a nada y que están dispuestos a predicar el Evangelio. Señor, haznos, Señor, audaces. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Saben qué? Vamos a adorar al Señor. Yo sé que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre nuestras vidas y vamos a declarar en el nombre de Jesús que no nos vamos a callar.
No nos vamos a callar de lo que el Señor quiere que nosotros hablemos. Así que vamos a declararlo juntos, iglesia, antes de despedirnos. Dios te súper bendiga y que en esta semana puedas poner en práctica este mensaje. Amén. Dios te Vamos a bendiga. alabar una vez más.